tú y yo fuimos a Colombia. Colombia es la cuna, una de las cunas de la formación del periodismo. Hace no tantos años. Hace no tantos años. El modelo de Colombia, que somos aquí, somos el único máster parecido en Europa que lo aplicamos, la única escuela que aplicamos el método de Colombia. ¿Cómo ves cuál es su importancia en el momento actual del periodismo, el método Colombia? Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es práctica. El método de Colombia en su día, y el que hacéis aquí es el mismo, es hacer periodismo haciendo. Exacto, practicar el periodismo practicando, salir, cubrir. Pero creo que hay una segunda cosa que en otros sitios no se valora tanto, y son los principios periodísticos, principios de seguimiento por parte de un editor, que esto escasea incluso en los periódicos, de principios éticos, de principios... Vamos, yo creo que esas dos cuestiones, práctica y ética, son las dos cuestiones que uno aprende para siempre. Además, hay un punto fundamental en Colombia, como recordarás, que es la importancia de lo que en Estados Unidos se llama el reporting, ¿no? Es algo que también intentamos transmitir aquí en el máster, la importancia de salir a la calle. Hacemos exactamente lo mismo que Colombia, que es asignarles un barrio, en este caso de Barcelona, a los alumnos, y es ir ahí, conoced gente, buscad fuentes, y a partir de aquí buscar historias que contar, literalmente. El beat, lo que se hacía en Nueva York, que era el beat, y lo que se hace en la prensa al final. Claro. Aquí tienes tu barrio, o aquí tienes tu área, aquí tienes tu zona, cubres Barcelona, cubres... Efectivamente, si es hacer periodismo, haciendo periodismo. Además, algo que nosotros que tenemos mucha proyección internacional, vienen alumnos de todo el mundo, es algo que les sorprende a algunos de ellos. Cuando vienen, pero yo no soy de Barcelona, ya, pero toca espabilarse. Incluso gente que es de aquí, gente que es de Barcelona, le hacemos ir a barrios en los que no ha puesto los pies. Y esto suele ser una experiencia que al principio igual da un poco de respeto, pero que ya no solo es muy reconfortante, sino que yo creo que es lo que más, yo estoy de acuerdo con lo que decías, es lo que más te enseña de esta profesión. Sí, y al final hay una cuestión que es dura, la de estar sobre el terreno, luego hay una segunda cuestión que es positiva, y es... Tienes una guía de un editor. Yo recuerdo volver a clase, tener tu historia, pensar que tienes tu historia y que alguien te diga, no, you don't have it. Yeah. No la tienes. Pues esto es lo mismo aquí. Yo creo que esa es la segunda parte, y es lo que yo digo. Yo creo que una parte muy importante es la práctica, pero a mí me molestan los periodistas que dicen, no, yo aprendí periodismo en el periódico. Es cierto, pero no todo el periodismo se aprende en el periódico. Es importante también, insisto, la guía de un editor, es importante también una serie de principios que yo recuerdo que se nos educó así, que uno quiere creer que todavía recuerda, conserva y transmite. Yo me imagino que aquí, seguro que aquí exactamente lo mismo. Sí, además con una cosa tan obvia como el número a veces es numérico, el número de fuentes. Transmitirle a los alumnos, y es algo que intentamos mucho, decirle, un reportaje con una sola fuente, tienes que volver, no me vale. Aunque la fuente sea muy buena, necesitamos más gente, esto tiene que estar contrastado. Y esto entra en los valores que tú decías antes, claro, que es algo que intentamos transmitir, de decir, esto tiene que estar muy blindado, no vale en esta época tan superficial de me lo cuentan y lo reproduzco, no, esto no es lo que hacemos aquí. Y que en los periódicos se está dejando de hacer esto, en los periódicos se está dejando de chequear, se está dejando de exigir. Hay muchas ocasiones en las que la prisa o la falta de medios permiten que salga todo lo que en ocasiones no debiera salir. Este es el terreno para utilizar el banco de pruebas y para aprender de verdad esos estándares. Si no los aprendes aquí, las posibilidades de que no los apliques allí son altas. Además, el método Colombia tiene también, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, tiene un punto de convertir el máster, como hacemos nosotros, en un taller. En un taller, no un taller de una asignatura, sino literalmente un taller donde está el aprendiz y el maestro, ¿no? Y el maestro le va enseñando el oficio al aprendiz. Y hay una cosa más que yo recuerdo y que yo aprecio, y es el deadline. Claro. Tú tienes que entregar esto a las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde se cierra la edición del periódico, o a las 5 de la tarde es el boletín de radio, y no vale a las 5:01. Eso yo lo recuerdo con cierta angustia y hoy con cierta sonrisa, ahora que ya ha pasado. Pero es importante, era importante, sigue siendo importante, será importante. Yo aquello también lo recuerdo, me imagino que
como lo seguís haciendo aquí, hay un deadline. Y te encuentras con esta angustia exactamente igual, que es decirle, esto tiene que estar a las 5, lo cual quiere decir, lo que acabas de decir, 5:01 es un punto menos, o 2 puntos menos en función de la importancia de la tarea. Pero esto es algo que también transmitimos, claro, esto no esperamos a nadie, esto tiene que estar para cuando tiene que estar. Ya, esto es suenan los pitos de la radio, si no estás, ya no vengas. Claro. 2 minutos tarde, ya no vengas. Esto yo recuerdo haberlo aprendido con dolor en Colombia. Aparte nosotros hacemos una cosa que también la hacíamos en Colombia, que es enseñar todo esto que estamos contando, la importancia del reporting, la importancia de los principios periodísticos, la importancia de saber escribir, de saber jerarquizar bien una historia, pero también lo combinamos, como lo hacían con nosotros, con el abanico de maneras de hacer periodismo, radio, televisión y evidentemente multimedia. Es decir, nosotros ponemos muy el acento en el fondo, en la base, pero también les enseñamos las herramientas, literalmente. Yo siempre les digo, durante este año os voy a mostrar una caja de herramientas y cada uno tiene que elegir las que va a usar en sus carreras, ¿no? Periodismo base con distintos formatos, la misma historia servida en distintos formatos. Sí. Sí, en este sentido, claro, el multimedia, la radio, la televisión. Insisto que la base es decirles, no, el periodismo en radio no es menor periodismo que el escrito solo por el hecho de que no queda en ningún sitio, ¿no? Pero también enseñarles a hacer radio, también enseñarles cómo es un informativo de tele y últimamente poniendo mucho el esfuerzo en lo que es multimedia, porque muchos de estos, esto tú lo sabes mejor que nadie, el periodismo últimamente toca de hacer un poco de todo, ¿no? Y esto se os agradece al otro lado, cuando la gente llega a una redacción sabiendo utilizar instrumentos tecnológicos que en nuestra época ni soñábamos. Yo me acuerdo haber montado en la radio con un Revox, con 2 pletinas de cassette planas, cuando hoy alguien sabe utilizar Pro Tools, cuando hoy alguien sabe utilizar Avid para montar en vídeo, cuando alguien sabe utilizar esto se agradece. Esto en nuestro día, como hace muy poco tiempo, ¿verdad? Pero ya hace unos años, ahí no llegamos. No, y además yo creo que estas nuevas generaciones hay que enseñarles a usar estas cosas. Las saben usar, entiéndeme, pero usarlas periodísticamente, como buscar información en las redes sociales, cómo contrastarla, cómo buscar los datos. Estamos inundados de datos, pero cómo buscar los buenos, cómo limpiarlos, cómo tratarlos y a partir de ahí, cómo hacer un buen reportaje. Qué grande, qué bien. Y en este sentido, no sé si ya no solo el formato, sino también la manera, volviendo a lo que decías de los principios, ¿no? Que es la importancia, y encadenando con lo de la deadline, la fecha límite, la importancia de la disciplina. Y hay algo que siempre hablamos con los alumnos, de decirles, cuando estéis en apuros, lo que os va a sacar del apuro es la disciplina que hayáis adquirido, mucho más que el talento. Hay que entregar a las 5:00, entregas a las 5:00. Es mejor un 6 que un 0. Claro. Y en un momento en el que, como muy bien sabes, estamos rodeados de propaganda y las fake news, ¿crees que este método, el que tú y yo aprendimos, el que trasladamos aquí en Barcelona, es más válido que nunca? Yo creo que siempre la información sobre el terreno es mejor que la que se busca por internet, la que se encuentra, porque acabamos efectivamente regurgitando cosas que dices, esto no sonaba bien la primera vez, no sonaba bien la segunda, el tercer refrito evidentemente sabe fatal. Yo creo que ese es el método, creo que el periodismo es eso. Las redes sociales tienen muchas cosas, tienen mucha comunicación, pero no tienen mucho periodismo. El periodismo se hace en la calle, se hace con lo que yo decía de valores éticos, chequeando una información, comprobando su validez, dando por bueno o por malo un hecho, un dato, una declaración. Esto es lo que hay que aprender. Además de la tecnología, que es muy importante, claro, hay que aprender esto, hay que aprender esos principios. Y que es el principio, es decir, es claro, algo que nos cuesta, no nos cuesta, pero es algo que ponemos mucho esfuerzo en decir. Es decir, cuando tú ves en Twitter, no hablo de una noticia, hablo de algo que te dé la idea para una historia, para un reportaje, aquello es el principio, no es el final. Claro. En aquel momento empieza tu trabajo de chequear todo esto, hablar con gente, hablar con varias fuentes y a partir de aquí veremos dónde te llevan. Claro, la conclusión es, vais a ir a Colombia, vais a sufrir mucho, pero os lo vais a pasar muy bien. Yo creo que otra de las cosas que nos gusta transmitir es la experiencia, por ñoño que parezca, humana de este año. Yo de los grandes recuerdos que tengo de la época en Colombia no es solo haberte conocido a ti, sino
lo que aprendes los unos de los otros. Columbia en ese sentido se parece bastante a nosotros, hay alumnos de todo el mundo, de backgrounds muy distintos, hay gente que viene de periodismo y hay gente que literalmente no ha escrito una noticia. Y esto yo creo que a nivel humano, a nivel de experiencia de grupo, y lo vemos año tras año, es otra cosa muy enriquecedora. Hay una cosa que uno se trae siempre de, yo recuerdo aquella experiencia de Columbia, que es la misma que te traes del periodismo. Vas a hacer amigos para toda tu vida, algún enemigo para toda tu vida, casi seguro también, pero vas a traerte gente interesante a tu vida. Y es, insisto, algo muy grato. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño y gratificante también, con un gran rédito profesional después. Yo creo que lo que te digo, al final se sufre mucho, pero gusta mucho. Es muy, muy, muy buen programa.